Bueno, muchas gracias. Buen día de nuevo. Tengo medio poco tiempo, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Es cierto, nosotros fuimos líderes en el 98-99 del mercado mundial de girasol con el 50% de la exportación mundial. Después, justamente al ser líderes y producir demasiado, como produjimos en la 99-2000, bueno, nos hicimos pelota a nuestro propio precio, así que la gente se desilusionó un poco del cultivo y bajó el área. Después, en el 2007, lamentablemente nos pusieron 32% de retenciones que duraron durante 8 años y la gente volvió a seguir desilusionándose y le empezó a mandar al girasol los peores lotes que tenía de su campo, porque evidentemente el girasol no resiste el 32% de retenciones. Por suerte, después, a fines de 2015, mejoró la cosa porque el gobierno entrante del presidente Macri levantó las retenciones y después otra vez tuvimos retenciones. Bueno, en fin, hoy estamos en una situación donde el año pasado había una intención de siembra de prácticamente 1.800.000 hectáreas. Lamentablemente no se pudo concretar por falta de agua en el norte y fue muy grande la caída respecto entre la intención y la realidad. Para que tengan una idea, se llegaron a sembrar en el norte, en Chaco, no, Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, 240.000 hectáreas contra 720.000, o sea, el triple que se había sembrado en el año 18. O sea, de 720 a 240 es una caída importante. Y ahí radica la falta de girasol en la campaña pasada, que fue la que estimuló la suba de los precios, porque el girasol del norte es la que va al consumo de aceite en la botellita. El girasol del norte es girasol primicia, se vende en diciembre-enero, va a las fábricas del norte del país y se transforma en refinado, envasado y va a la botellita al consumo interno. Bueno, ahí comenzó la suba de precios. Al mismo tiempo, a partir de septiembre del año pasado, nos enteramos que en Ucrania y en Rusia los rindes habían sido muy inferiores a lo pronosticado, con lo cual comenzó la suba internacional de precios del aceite de girasol, que fue realmente impactante y que, junto con la escasez local, representó la gran oportunidad para el productor argentino, que logró vender a $450 más la bonificación por contenido de aceites. Nunca se olvide de eso, señor productor, que la bonificación por contenido de aceite son 2 puntos porcentuales respecto a la base de 42% por cada punto adicional. O sea, usted pasa de 42% de contenido de aceite a 43% y tiene 2 puntos de bonificación que son parte de su precio. Es importante acordarse de eso. El productor argentino, ¿qué hizo ante esta circunstancia? Vendió rápido su producción, ganó mucha plata, eso no cabe ninguna duda. Casi nada se vendió a fijar, apenas un 8% contra un 25%, que era lo habitual. Y con esa platita inmediatamente empezó a comprar insumo o invirtió en otros cultivos. El interés por el girasol para esta campaña que estamos comenzando comenzó enseguida nomás. Los semilleros empezaron a decir que había una gran demanda de los mejores híbridos y hay un entusiasmo muy grande que constituye evidentemente en esta campaña una oportunidad. Lo que me gustaría destacar es que no es solamente por esta campaña la oportunidad, porque hay otra oportunidad que es mucho más importante, que es la que mencionaba recién, del largo plazo, que la voy a comentar después. Como ustedes saben, el aceite de girasol, nosotros con 650.000 hectáreas abastecemos nuestro consumo interno y el año pasado llegamos escasamente a 1.300.000 hectáreas, el doble de lo que necesitamos para el consumo interno, y el resto se exporta. Pero normalmente el precio se fija básicamente con el precio de exportación, porque evidentemente el que manda es el girasol del sur, que entra en marzo y que es el que compite contra Ucrania, Rusia, Turquía que son los otros países productores y exportadores mundiales de aceite de girasol. Siempre se comenta de la estructura del mercado. El mercado internacional de girasol está formado básicamente por 4 grandes bloques compradores. Todos los países de Medio Oriente representan el 25% de la demanda. India representa el 22% de la demanda y China y la Unión Europea, cada una, representan el 18% de la demanda. Quiere decir que el 95% del aceite de girasol está comprado por países que en general lo compran por su calidad,
porque se lo vende a los sectores medio y alto de la población y compite en ese segmento solamente o prácticamente solamente con el aceite de canola entre los grandes graneles. Los grandes graneles mundiales son el aceite de girasol, el de canola, el de soja y el de palma. Los demás son nichos de mercado, specialties, el aceite de uva, el aceite de oliva, etcétera, etcétera. Así que el mercado está pipí cucú. Este año tenemos una... China por supuesto, como siempre, el más dinámico de todos. Viene aumentando anualmente 150.000 toneladas sus compras de aceite de girasol, y aún así todavía están con 1,5 litros por habitante de consumo, y este año se pronostica que en lugar de 150.000 lo van a aumentar a 300.000. Quiere decir que evidentemente hay un dinamismo de la demanda que es evidente. A medida que se vuelvan a la normalidad, a la situación de las clases medias y altas de los países compradores, después con la pandemia, evidentemente vamos a tener una gran demanda que va a seguir tirando para adelante. Por el lado de la oferta, nosotros prácticamente con todo esto que les conté, con las retenciones y con todo lo demás, nos fuimos y hoy somos apenas el 5,5-6% de la exportación mundial de aceite de girasol. El mercado lo domina totalmente Ucrania, que cumple el rol que cumplíamos nosotros a fines de los 90. Ucrania tiene el 52%, Rusia tiene el 26%, Turquía tiene el 8% y nosotros tenemos entre el 5 y el 6%, depende de cómo nos vaya en la siembra del girasol en la Argentina. Pero ¿cuál es la novedad y lo que constituye la oportunidad que nosotros tenemos que tener siempre, siempre a la vista? Que el dueño del mercado, Ucrania, tiene 22 millones de hectáreas aptas para producir agricultura y el girasol se lleva 6.300.000 de esas 22 millones de hectáreas y ya no puede más crecer en área. Ellos tuvieron una estrategia exportadora, son muchos menos habitantes, son prácticamente la mitad de los habitantes de la Argentina. Tuvieron una estrategia exportadora de protección con 10 puntos porcentuales de diferencial arancelario durante 15 años, sostenidos y sin cambios, para la industria elaboradora, por supuesto que evidentemente accedía a los mercados de más alto poder adquisitivo, básicamente la Unión Europea. Entonces, después de tanto tiempo de protección y de rindes de 13 quintales por hectárea, hoy pasaron a 24 quintales por hectárea y son los dueños del mercado y es donde se forman los precios. Después, en las preguntas, si tienen interés, discutimos cómo se forman los precios, pero ¿cuál es la oportunidad entonces? Para no demorar mucho en la exposición. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad entonces es que el dueño del mercado, ya vimos recién que somos 4 los exportadores, Rusia, Ucrania, Turquía y Argentina, y los otros son países de exportación menor. Esos 4 países constituyen prácticamente el 90% de la oferta exportadora mundial de aceite de girasol, así que evidentemente estamos en una situación donde si Ucrania no puede seguir aumentando su área y ya prácticamente ha llegado al pico de su rendimiento, todo lo que quede de crecimiento en el futuro va a tener que distribuirse en otros productores mundiales como Rusia, como Turquía casi no tiene importancia como productor, y nosotros somos los grandes candidatos que además entramos a contrastación en los mercados del hemisferio norte, que es donde están los ricos, porque los ricos viven en el hemisferio norte, en nuestro querido planeta. Así que además esas 6.300.000 hectáreas de girasol que siembra Ucrania todos los años enfrentan la competencia ilegal, pero real, de los transgénicos de maíz y soja que cada año van tomando un pedazo más grande. ¿Cuál es la situación entonces pronosticada para esta campaña y para ver si la oportunidad existe o no? Para esta campaña, el último pronóstico que tenemos es que se va a producir en el mundo 55 millones de toneladas, lo mismo que hace 2 años. Lo mismo que hace 2 años. 13% más que la campaña pasada, que es cuando fracasaron prácticamente las cosechas de casi todos los países relevantes, 13% más que el año pasado, pero lo mismo que hace 2 años. ¿Por qué? Porque no crece Ucrania, así de simple. Y nosotros podemos ser los que empiezan a tener una oportunidad creciente de aumentar nuestra área y volver a recuperar parte del mercado perdido.
el mercado mundial de aceite de girasol debe ser, entre los commodities agrícolas, claramente uno de los de más rápido crecimiento, tanto en el consumo como en la exportación. En los últimos 12 años, el consumo mundial de aceite de girasol creció al 5,4% anual acumulativo y las exportaciones crecieron al 9% anual acumulativo. Quiere decir que para que si sigue este crecimiento, y seguramente va a seguir, porque tanto en los países de Medio Oriente como China, como India, tienen burguesías inmensas que todavía no consumen prácticamente nada de aceite de girasol. Si sigue ese crecimiento, todos los años va a hacer falta agregar 1.100.000 hectáreas a las 27 millones de hectáreas que el mundo cultiva de girasol. 1.100.000 hectáreas. ¿Dónde están ese 1.100.000 hectáreas? Y bueno, si me lo preguntan a mí y me apuran un poco, les diría que exclusivamente en Argentina. No están así, pero casi diríamos que la parte más importante de ese potencial de crecimiento futuro, que no va a ser de 1.100.000 hectáreas por año, pero que va a ser claramente la oportunidad para nuestro país para poder aumentar rápidamente nuestra área. ¿Cuál es la situación? Entonces, es el mercado uno de los mercados más dinámicos, que prácticamente no se encuentra en commodities alimentarios una tasa de crecimiento similar, y el dueño de ese mercado no tiene más donde meter girasol. Entonces, la oportunidad está claramente a la vista. Por eso nosotros hicimos la proyección de comparar a los precios de $770, que era el girasol crudo, digamos, aceite de girasol crudo, en el año 19, que nos daba 935 millones de dólares de exportaciones del complejo, y subiendo apenas un 6 o 7% el precio y subiendo la producción argentina a 2,5 millones de hectáreas, llegamos a 2.000 millones de dólares de exportaciones, que fue lo que Ricardo mencionó en la introducción. O sea, pensamos que en el 2025 nosotros podemos más que duplicar en divisas las exportaciones del complejo girasol, que no es solamente aceite crudo, porque también hay refinado que va a países limítrofes que tienen protección de Aladio del Mercosur, el caso de Chile y de Perú son los más notables, y además está la harina, que es un subproducto que también se exporta prácticamente la mitad de la producción de harina de girasol se exporta. No vale lo mismo que la soja, pero también es un componente importante. O sea, esa es la oportunidad que tenemos. ¿Cuál es la restricción? La restricción es muy simple. Mucha gente dice que hay pocos compradores de girasol. Bueno, la respuesta para eso, y algunos hablan de falta de transparencia, que para mí es un concepto equivocado, hay lo suficiente. De los 9 exportadores grandes del complejo granario, 4 están en el sector girasol y elaboran girasol. El girasol se exporta todo como aceite, casi todo como aceite, así que prácticamente con tener 4 de los grandes, y 2 de los que están entre los grandes hoy estaban industrializando girasol, y bueno, para pena del sector, se fueron. Molinos, Cargill, lo voy a nombrar con nombre y apellido, se fueron porque era un negocio que no daba para nadie, porque como todo el mundo sabe, tenemos 5 millones de capacidad de molienda y el año pasado produjimos 2.700.000 toneladas. O sea, hicimos trabajar a la industria prácticamente con el 50% de capacidad ociosa. O sea, no hay ninguna restricción para que la Argentina recupere una parte importante del mercado perdido. No hay que mirar que hay pocos compradores, no importa, se matan porque tener la planta parada no sirve. Los del norte se matan porque necesitan moler todo el girasol del norte antes de que entre la soja y ponerlo en el tanque, entonces se matan entre ellos para conseguir esa mercadería. Y los del sur se matan buscando mercados para tratar de morderle a Ucrania cada vez que pueden un poquito de ese mercado para poder exportar y aumentar las exportaciones argentinas. Evidentemente, tenemos todo para ser felices. No tenemos que quejarnos. Esta es una oportunidad que no es solamente una oportunidad producida por una coyuntura mundial, sino también una oportunidad producida por una cuestión estructural, que el dueño de un mercado con muy pocos oferentes y con muy pocos productores, el dueño de ese mercado prácticamente no tiene más espacio para ocupar producción. ¿Cuál es la situación actual de precios? Doy dos palabras muy rápidas. En este momento se están ofreciendo $345
más la bonificación, insisto, en el sur, y la posición futura para el ingreso de la cosecha del norte en Rosario está en $300, a San Lorenzo, $300, que me parece que no es el precio de 450 al que se vendió, porque lo que pasó en el mes de septiembre, entre los meses de septiembre y marzo del año pasado, de este año, fue prácticamente un zapallazo, una combinación atómica de que a todo el mundo le fue mal. Entonces, por supuesto, desapareció toda la oferta y entonces el precio voló. Al desaparecer prácticamente una parte importante de la oferta, el precio voló. Ahora la situación es distinta porque estamos esperando, no sabemos todavía, en Ucrania recién vamos a saber el resultado final proyectado en septiembre y hoy estamos en julio, o sea, no podemos saber cómo le va a ir a Ucrania. En el mejor de los casos, vuelvo a repetir, 55 millones de toneladas a nivel mundial, lo mismo que hace 2 años, y con una situación de stocks de aceites que en el mejor de los casos empeora respecto al año pasado, empeora. En el mejor de los casos, aún yéndole a todo el mundo bien, empeora en medio punto porcentual, baja de 10,5 a 10% el stock mundial de los aceites. Así que hay una base de precio para pensar que vamos a tener buena situación de precios, y hay una base futura de expansión y de producción que para pensar que agregando 100.000 hectáreas por año de ahora hasta, supongamos que este año logremos 1.800.000, por decir un número, hasta el 2025, aumentando 150.000 hectáreas por año, podemos duplicar nuestras exportaciones de aceite del complejo girasol. Esa es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Esta vez no erremos porque no podemos dejar pasar. Las retenciones son del 7%, en Asajín hubiéramos querido que fueran del 5%, como las economías regionales, pero tampoco son la muerte. El 7%, con un 7% más podríamos pagar, la industria podría pagar para un valor futuro de 20 o 30 dólares más, pero tampoco es la muerte. Lamentablemente las tenemos y bueno, sería mejor que nos la sacaran. Pero la oportunidad está, no la dejemos pasar. Esto es una oportunidad que no es solamente una coyuntura, sino una situación del mercado que pide más girasol. El mundo pide más girasol cada vez más. Los ricos que lo prueban no lo quieren largar. El que probó el aceite de girasol con la palma no la va más. Impecable. Bueno, quedo para las preguntas.